los presentamos y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí que es como equipo de Banco del Bajío, tanto en la parte de finanzas corporativas como relación con inversionistas. Empezamos ahora sí que con las damas, si nos das permiso, Luis. No, por Y, favor. y Angélica, pues ahora sí que tú ya tienes mucho más tiempo ahí en la parte de Banco del Bajío, te ha tocado ver crecer y madurar un banco que pues empezó como una historia también de un banco bastante nuevo, que ya ahorita, bueno, pues ya son, que tienen más de 30 años ya. No, Todavía no. prácticamente 28 años. Ok, Este va a ser el año número 28 para Banco del Bajío. ok, perfecto, perfecto. Y ahora sí que nos pudieras platicar un poquito tu papel así en un minuto. Sí, claro. Soy Angélica Muñoz, mucho gusto. Eh, Como bien dices, bueno, yo ya tengo 22 años aquí en el banco. Me ha tocado el banco desde sus inicios. Yo anteriormente trabajaba en la auditoría a la institución con un auditor externo, entonces de ahí fue que los conocí y pues me incorporé al banco, al área, a la Dirección Ejecutiva de Finanzas y Tesorería. Actualmente tengo a mi cargo la Subdirección de Finanzas Corporativas y pues ha sido para nosotros un reto muy interesante porque, digo, llevar al banco a ser una empresa pública justo le tocó a la Dirección Ejecutiva a cargo del licenciado Joaquín Domínguez y a la que yo pertenezco. Entonces, pues ahora sí que nos ha tocado toda la experiencia desde pues no tener mucha idea de cómo llevar a una empresa a ser pública y fue un ejercicio súper interesante que nosotros lo describimos como que hicimos una maestría, todo el equipo que participamos en ello. Y bueno, pues ha Doctorado, sido ¿no? sí, un doctorado. Y pues ha sido la verdad una experiencia muy, muy padre porque, como les digo, pues ahora sí que ver al banco desde que nace hasta llegar a ser una empresa pública y vivir lo que estamos viviendo actualmente, la verdad es que es una experiencia muy, muy padre. Claro. Sí, 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 me imagino, digo, y aparte yo creo que no sé, digo, porque entiendo, tú vienes de Deloitte, ¿no? O sea, Y así es. previamente, una actividad bancaria tú no habías hecho. No, no. Aquí lo interesante es que cuando, digo, nos enteramos de que se iba a abrir un banco local y que pues era Banco del Bajío, yo estaba en Deloitte y nos contrataron desde la auditoría preoperativa. Entonces, pues fue súper interesante porque yo nunca había estado en un banco y digo, y todo el equipo que participamos, realmente había dos personas que tenían alguna experiencia en el sector financiero, pero básicamente yo creo que para todos fue pues y empezar a aprender toda la parte de regulación para el sistema financiero. Y como te digo, pues fue muy, muy interesante, pues ahora sí que ver al banco, pues desde que nació y todo el tema regulatorio, que la verdad es que es bastante extenso. Entonces, pues todo eso nos ha enriquecido muchísimo. Y sí, justo digo, para Deloitte en la oficina local, pues ahora sí que es el único banco que auditan, Claro, pero digo, ahí lo bueno como en el caso de ellos es que pues siendo un despacho global, pues tienen ti- teníamos el acercamiento con la Oficina de México, con Monterrey, con quien fuera necesario, ¿no? claro. Sí, sí, al final de cuentas el poder y el punch ahí estaba, ¿no? Así es. Y Luis, ahora sí que tú ayúdanos a entender qué hace el área de relación con inversionistas y por qué es tan importante también porque al final de cuentas es el escaparate, ¿no? De lo que sucede dentro del banco. Sí, pues mira, esto es muy importante, digo, no todas las empresas tienen un departamento de relación con inversionistas, normalmente es una cosa más apropiada para las empresas que son públicas o que están buscando convertirse en empresas públicas. Claro, Básicamente el tema del área es dar a conocer la información y llevar las llamadas trimestrales y demás a este grupo de stakeholders de la institución que son proveedores de capital o de deuda de alguna forma, ¿no? Entonces, pues esto es una parte muy importante. Angie también juega un papel muy importante en todo el tema de relación con inversionistas.
Entonces, como que entre las dos áreas llevamos toda esta comunicación con varios agentes, ¿no? Con tenedores de acciones de Banco del Bajío, tenedores de deuda públicos que teníamos en algún momento, con reguladores y con calificadoras, ¿no? Que son, pues, grupos de analistas sofisticados que se tienen que compartir cierto tipo de información y ya ellos con la información que obtengan y que a lo mejor nosotros les podemos facilitar porque siempre buscan hablar con nosotros, toman decisiones de inversión para sus portafolios, ¿no? Entonces, pues esto es una parte muy importante, como lo mencionamos hace un ratito que estábamos platicando. En México, las empresas públicas no tienen una participación muy grande de retail, ¿no? O sea, aquel inversionista no institucional tiene una participación baja y es algo que a lo mejor en otros países ha explotado un poquito más. En Estados Unidos la participación del retail es importante, sobre todo en algunas acciones en particular. En otros países no hay que irnos tan lejos, ¿no? Aquí mismo en Latinoamérica, Brasil tiene una participación importante en retail y aquí en México creo que es algo que está creciendo, entonces nosotros estamos muy gustosos de que nos hayan invitado y a tener este acercamiento con este inversionista que normalmente no vemos, ¿no? Nosotros normalmente las pláticas que tenemos son puros inversionistas institucionales, tanto locales como extranjeros. Y lo que mencionas tú, Luis, del inversionista de retail, porque ahorita creo que hay mucho en el aire del tema de buscar dividendos, de buscar esa parte, y a mí siempre me ha llamado la atención la política de dividendos del banco, que sé que en 2020 tuvieron un poquito, pues obviamente por el tema de la pandemia y todo, que suspenderlo, pero lo van a retomar, o sea, va a ser una constante, digo, obviamente va a depender de las posibilidades, ¿no? Pero es una práctica que para el banco es algo cotidiano, el tener sus dividendos. Mira, si quieres te contamos esta historia porque es un punto interesante, de hecho es parte de las tesis de inversión de muchos jugadores en el mercado. Sí. Durante la pandemia en el año 2020, como sabrás, en México no hubo política fiscal contracíclica por parte de los gobiernos que están a cargo, ¿no? A diferencia de a lo mejor algunos países desarrollados. Entonces hubo dos políticas públicas que se implementaron a la banca en México para intentar aminorar el impacto de las crisis, ¿no? Una de ellas fue los criterios contables especiales, si quieren luego hablamos de ese tema, que eran periodos de gracia para los clientes que estaban impactados en la pandemia, es decir, imagínate a lo mejor algún restaurante o algún hotel que llegó la pandemia y pues básicamente tenía que recortar sus ingresos a cero, ¿no? ¿Cómo le iba a hacer para poder pagar sus créditos que tenían con los bancos? Entonces se hizo esta política pública de manera que hubiera como este periodo de alivio donde no tuvieran que hacer pagos y después los pudieran retomar. Esa fue una política pública. La segunda política pública que se tomó por parte de la Comisión Nacional Bancaria fue una recomendación donde exhortaba a los bancos a no hacer pago de dividendos durante el 2020 de manera que su capitalización fuera más alta y se tuviera mayor capital para afrontar posibles pérdidas, ¿no? Uh-huh. Esto pasó en 2020. Entonces fue una recomendación que viene directamente del regulador y fue por eso que no se pagaron dividendos. Banco del Bajío tiene una historia desde antes del IPO de hacer muy consistente en el pago de dividendos. Está el target a lo mejor un poquito no oficial de distribuir el 40% de las utilidades acumuladas del ejercicio anterior como pago de dividendos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Durante 2021, el regulador cambió un poquito o flexibilizó esta recomendación. Digo, esta recomendación no solo pasó en México, fue parte de todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos pasó lo mismo, en Europa pasó lo mismo. Sin embargo, todos esos países ya reversaron esta recomendación en el año 2021. Aquí en México, lo que se hizo fue una flexibilización de la recomendación, de manera que el regulador dijo, la recomendación actual es que puedan los bancos pagar el 25% de las utilidades acumuladas de 2019 que no se pudieron pagar en 2020 y de las del 2020, ¿no? Nosotros, en particular, pues Banco del Bajío en 2019 ya venía con una capitalización un poquito alta y esta política del no pago de dividendos hizo que nuestros índices de capitales se inflaran todavía más. Entonces, nosotros distribuimos el máximo que fue recomendado, que fue este 25%, y ahorita estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento del regulador para definir nuestra política de dividendos durante este año, que sin duda podría ser más alta que el 40% que normalmente estamos acostumbrados, dado que venimos de una posición de capital más alta, ¿no? Sin embargo, pues todo esto va a depender de cómo se pronuncie el regulador. Entonces, pues bueno, es una cosa que va a estar pasando en los siguientes meses, ¿no? Claro, no, pues
más interesante de lo que esperaba, ¿no? Creo que está bastante interesante viéndolo desde el punto de vista del inversionista, todo esto que puede pasar y bueno, y más viendo la acción, porque también justo comentábamos, ¿no? Cuando vimos una caída pues bastante fuerte, digo, de todos los bancos, pero pues Banco del Bajío decías, bueno, apenas llevaba algunos años cotizando y ves una oportunidad de esa que dices, es que no la debes de dejar pasar, ¿no? Hay niveles pues, de 13 altos por ahí, que, que, que son esas veces que dices, chin, esa estaba buenísima, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos gusta mucho darles este seguimiento y que la gente entienda también cómo funciona un banco, porque eso yo creo que a lo mejor a las personas con las que normalmente tú te comunicas, ustedes se comunican, no hay necesidad de explicarles cómo funciona un banco, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras 2 o 3 indicadores que son básicos en el sector bancario o que normalmente tus clientes institucionales te preguntan, ¿no? Hablando de eficiencias, bla, 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 como para entender qué es lo que hace un banco rentable, ¿no? Claro. ¿Qué nos podrías compartir? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque la contabilidad que se lleva en los bancos definitivamente es una contabilidad difícil a cualquier otra empresa, ¿no? En una empresa normal tienes ventas, costos de venta, márgenes brutos, gastos de administración y demás, y así te vas bajando, ¿no? Para un banco, pues no funciona así porque no se venden productos, ¿no? Sin embargo, pues sí hay márgenes que se tienen porque todo depende en cuánto captas tu dinero y en cuánto lo colocas. Un banco, y sobre todo un banco tradicional de préstamos como es Banco del Bajío, se dedica a captar recursos de sus clientes a través ya sea de pagarés bancarios, depósitos a la vista, depósitos a plazo, emisiones con diferentes agentes, ya sea emisiones al público inversionista, ya sea con créditos interbancarios de otros bancos o de Banco de Desarrollo, y esos recursos que el banco capta los presta a sus clientes, ¿no? Obviamente, la tasa a la que capta contra la tasa a la que presta hay un diferencial. A eso se le conoce como el margen financiero, ¿no? Y yo creo que esa es una de los indicadores clave que ven los analistas, qué tanto puedes, o sea, qué tanto es este diferencial entre tu captación y en cuanto colocas, porque definitivamente es una medida de rentabilidad muy importante. La otra cosa muy importante, pues bueno, es cualquiera puede prestar, ¿no? Pero prestarlo bien es un arte y este es el tema de la calidad de las carteras. La calidad de la cartera es qué tanto del dinero que prestas no te paga, porque pues bueno, a lo mejor le prestaste a algún negocio que tuvo alguna dificultad y no puede hacer frente a sus obligaciones. Eventualmente los bancos, pues si no pueden recuperar, tienen que ejercer colaterales y todo este tema que hacen durante la originación de los créditos. Sin embargo, todos estos indicadores de cuánta cartera morosa tienes y cuánto castigas, también son indicadores súper importantes para los bancos, porque prestar y prestar a lo mejor a diferenciales altos conlleva un riesgo, ¿no? Y ese riesgo es claro, qué tanto puede recuperar. Entonces, el tema de calidades de cartera, conocido como índice de morosidad y el índice de morosidad ajustada que te incluye los castigos, también son indicadores muy, muy importantes, ¿no? A lo mejor otro tema es cuánto gastas en relación a cuánto recibes de tus ingresos y de tus ingresos no financieros, y eso se le conoce en los bancos como eficiencia, ¿no? La eficiencia entre más baja mejor, porque es decir, si por cada 100 pesos de ingreso que yo recibo solo gasto 40, tengo un índice de eficiencia del 40%. Entre más bajo mejor. Si yo solo gasto 20 pesos de los 100 que recibo, pues tengo una eficiencia del 20. Entre más bajo, más rentable es el banco, ¿no? Entonces ese también es un indicador importante. Pues, y al final de todos estos, al final es el retorno sobre capital, que esto también depende de qué tan apalancado está el banco. Recuerden que los bancos son negocios apalancados, o sea, normalmente el apalancamiento de una empresa normal pues no excede, bueno, también depende de la industria y todo, ¿no? Pero no tienen más deuda que capital, por ejemplo. Claro. En los bancos es por ley que haya más obligaciones financieras, deudas que capital. El capital normalmente va desde, bueno, aquí en México el mínimo regulatorio es 10.5%. Cada país tiene sus diferentes mínimos y hay unos mínimos internacionales que los rige, por ejemplo, Basilea, probablemente habrán escuchado de todos estos temas para los bancos. Sin embargo, pues puede ir entre un 10 y un 20% la capitalización de un banco, todo lo demás es deuda. Entonces, ese es tu índice de capitalización, también es un indicador súper importante. Y como al final el resultado es el retorno sobre capital, el ROE, ¿no? Que al final es como un indicador que engloba la rentabilidad del banco. Entonces,
a lo mejor son algunos de los que yo les pudiera platicar. Angie, no sé si hay algún otro que tú consideres también importante. No, Luis, yo creo que tal cual has dado un resumen muy, yo creo que, o sea, como que agregarles algún otro, a lo mejor los podríamos confundir. Yo creo que con los que dijiste está perfecto. Claro, sí, gracias. Digo, y quiero resaltar que en la mayoría de estos ustedes están digamos, en el lado más positivo del sector, ¿no? Creo que eso es algo que podemos ver y Lalo y yo ya en el análisis más profundo de la emisora lo vamos a comentar para no platicarles algo que ustedes ya saben, ¿no? Y perder más tiempo, Claro. pero eso para mí es muy importante resaltarlo, ¿no? Porque al final ustedes creo que en ese sentido, del apalancamiento son un banco que está en los niveles altos, ¿no? Prácticamente podemos decir, digo, no altos, pero en interesantes me refiero que tienen una captación muy buena con respecto a su capitalización. O sea, a Sí. eso me refería, que a lo mejor lo dije mal. Pero en todos los indicadores de eficiencia, ustedes están por debajo del sector, que eso es bueno, o sea, que están en 40 y tantos, ¿no? Si mal no recuerdo, Luis, 44. Sí, ahorita con el tema de la pandemia quedamos en los 40 altos, ahorita está Sí, habiendo un incremento importante en los ingresos, ¿no? Entonces, justo por consecuencia, durante la llamada de resultados que dijimos la nueva guía para el año, esperamos que en 2022 nuestro índice de eficiencia esté alrededor debajo de los 47, ¿no? 47% por debajo. así es. Sí, y bueno, entonces, pues, habla del buen trabajo que está haciendo el banco. Ahora, tomando en cuenta el relevo del CEO que hubo, por ejemplo, en 2019 sale Carlos de la Cerda, que bueno, pues estuvo pues toda la vida. Angie, ¿a él le tocó fundar el banco o fue Sí. posterior? Sí, ¿verdad? Desde No, el inicio. sí, él fue el primer CEO que ha tenido el banco. Ok. Y yo supongo que, digo, obviamente él está involucrado todavía ahí bastante, pero ¿cómo se toma esto a nivel interno? O sea, con ustedes, ahora sí que este nuevo, Edgardo que viene como un nuevo CEO, Sí. a, ¿qué se espera o cuál es la visión de la dirección del banco? ¿Va a cambiar un poco o se va a mantener como este banco un poquito más de nicho empresarial o cuál es la visión? Mira, si gustas, yo comento y que Luis nos complemente. Sí, Con la llegada de Edgardo del Rincón, digo, la visión en este caso el ingeniero Carlos de la Cerda, para dar este paso al banco fue que, como bien dices, pues toda la vida, digo, nos dimos a conocer como un banco de nicho empresarial. Entonces, eh, digamos que la banca empresarial la hacemos muy bien y la seguimos haciendo muy bien. Entonces, lo que el ingeniero siempre ha platicado es que pues él sentía que siempre nos habíamos enfocado a la parte empresarial y como te digo, pues realmente lo hacemos muy bien, pero no, pero estábamos un poquito, digo, hacía falta fortalecer el otro brazo que es la banca de personas. uh-huh. Entonces, cuando él pensó que pues tenía que fortalecer esta parte, lo que pensó es justo traer a una persona que fuera especialista en el tema. Y bueno, en este caso, el licenciado Edgardo del Rincón, pues es una persona que digo, su carrera bancaria la hizo prácticamente en Banamex y ahí pues se encargó todo el tiempo y llegó a puestos muy importantes en el desarrollo justo de la banca de personas. Además de que también tiene mucha experiencia en toda la parte de banca digital, que también lo hizo muy bien en Banamex. Entonces, digamos que esos dos complementos que digo le vinieron muy bien en este caso al banco. Ahora, el ingeniero de la Cerda no se retiró, él permanece aquí en el banco como vicepresidente ejecutivo del consejo. Es Uh-huh. decir, él está aquí de tiempo completo en el banco todavía, pero ejerciendo ya funciones más desde la vicepresidencia del consejo. Claro. Luis, si quieres complementar algo. Sí, nomás para darles a lo mejor una idea de cómo es esta transformación que se está visualizando del banco a lo mejor de aquí a 2025.
como bien mencionaba Angie, el Banco del Bajío siempre había sido un banco de empresas, ¿no? Y con cierta especialización todavía en subsectores, que es muy importante. O sea, Banco del Bajío es un referente nacional en términos de crédito al sector agropecuario y el crédito a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, había un área de oportunidad importante en también fortalecer el otro brazo del banco, que es la banca para empresas. Nada más para darles una idea, del 100% que es la cartera del banco, eh, alrededor del 80% es crédito a empresas, alrededor de otro 15% es crédito a entidades financieras y gobiernos, y solo 5% es a individuos a través de crédito al consumo, que es alrededor del 1.5% del portafolio, y el crédito a hipotecas, que es alrededor del 3,5%, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Bueno, se ha trabajado de manera muy importante para invertir en la inteligencia de datos y en todas estas capacidades analíticas y de banca digital para poder hacer de manera correcta el crédito a consumo y el crédito a empresas, que es muy diferente, ¿no? En la banca, el crédito a empresas, hasta por regulación, se tiene que hacer un análisis de los estados financieros y determinar qué tan sostenible es la empresa que estás financiando, ¿no? El crédito a personas es diferente. La mayoría se hace con motores analíticos paramétricos, con algoritmos que ven cuál es su capacidad de pago, cuánto recibe de ingresos y demás para poder hacerlo de manera correcta. Entonces, lo que estamos visualizando es que de aquí a 2025, el banco va a tener un crecimiento acelerado del portafolio de empresas, de manera que lo llevemos alrededor de un 10% del peso total del portafolio, donde más del 5% va a ser crédito a consumo y el remanente, que va a ser más o menos similar a lo que tenemos ahora, va a ser crédito hipotecario, ¿no? Entonces, las personas ya van a tener una participación más grande en el portafolio total del banco. ¿Y esto qué te implica en números financieros? Bueno, esto también viene acompañado de incrementar los índices de venta cruzada, ¿no? Fidelizar al banco, que el banco no solo venda el crédito, sino que sea un proveedor de varios servicios, ¿no? Que sea el proveedor de seguros, de la banca electrónica, del pago de nóminas, de las terminales puntos de venta, de todos los servicios, ¿no? ¿Esto qué te va a hacer en tus estados financieros? Uno, en tus márgenes financieros que te hablábamos, que es este diferencial de cuánto captas y cuánto cobras, el crédito a empresa normalmente se coloca en tasa variable, es decir, se coloca a TIE más un spread, ¿no? El crédito a personas es tasas mucho más fijas. Entonces, esto va a hacer que tus márgenes financieros sean más altos si lo haces con buena calidad de crédito, porque las tasas que le cobras a los individuos son más altas y te va a hacer más resiliente al ciclo monetario, ¿no? Que no te va a hacer dependiente de cuál sea la TIE, que depende de Banco de México. Y el otro ingreso son los ingresos no financieros, que estos tampoco dependen de la tasa, ¿no? Que son ingresos que no dependen del margen, que son ingresos que estás recibiendo por servicios, y esto va a hacer tu ROE menos sensible también al ciclo monetario. Entonces, estamos yendo hacia allá, hacia crear un ROE que sea más alto y más sostenido en el ciclo monetario. Perfecto. En el tema fintech, ¿ustedes ven cierta amenaza, digamos, de estos jugadores no bancarios, por decirlo así, a precisamente este nicho de personas? ¿O cómo lo están leyendo como banco? Mira, esta es una pregunta muy interesante. De hecho, yo te diría, hay dos tipos de fintechs en el país, ¿no? Las fintechs bancarias o no bancarias, de crédito, que están enfocadas a las personas, y las fintechs que están enfocadas a las pymes, ¿no? Que ya hay varias aquí en México que de hecho han tenido respaldos de inversionistas institucionales y que están clasificadas como unicornios. Entonces te voy a decir cómo nos vemos en las dos partes, porque las dos son importantes como para la banca en México, ¿no? Uno, con las personas. Los bancos que están entrando, sea el gigante Nubank de Brasil o Storio, todas estas fintechs que están entrando a México, se están enfocando a consumo a tarjeta de crédito principalmente. Sí. Y se están enfocando a personas que no eran parte del sistema bancario en México o que no habían tenido tarjeta de crédito. Y están haciendo esto ofreciendo tarjetas de crédito con límites de crédito muy bajos o prepagadas, y a medida que los usuarios van teniendo actividad, van incrementando el límite de crédito, ¿no? Entonces, no los estamos viendo ahorita como competencia. De hecho, creo que esto es algo positivo para el sistema bancario porque van a incluir más población, van a bancarizar, y estas personas, una vez que a lo mejor tuvieron su primer tarjeta con ellos, pues eventualmente ya pueden pedir más servicios a la banca. Entonces, yo creo que va a ser el pie más grande, ¿no? Y no los estamos viendo porque nuestra estrategia de consumo no va a bancarizar personas. Realmente, la estrategia de consumo que se está teniendo en el banco es ir con los mismos clientes de Banco del Bajío. Banco del Bajío ahorita tiene más de 1.150.000 clientes, de los cuales más de 930.000 personas son individuos.
Entonces, estamos yendo a través de los clientes que ya son parte del banco, ¿no? Entonces, son personas que ya están bancarizadas y que normalmente tienen un ingreso más alto que la media del país. Entonces, no estamos yendo por el La mismo base. consumidor, Sí. entonces no estamos compitiendo contra las fintechs de crédito a personas, ¿no? Ahora, contra las otras fintechs, que son las fintechs de pymes, esto también es muy interesante, ¿no? El negocio legado de Banco del Bajío son pymes. Acuérdate que aquí la clasificación regulatoria para clasificar una pyme son empresas que vendan menos de 14 millones de UDIs al año, ¿no? Entonces, esto es alrededor de, ya la UDI está a más de 6 pesos, pues como casi 90 millones. 90 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy grande entre aquellas empresas, como ustedes sabrán, que vendan 70, 90 millones de pesos al año, contra empresas que vendan 2 o 3 millones de pesos al año, que son más negocios realmente pymes más pequeñas, ¿no? Si quieren, para continuar con la idea, estamos hablando de que el negocio legado del Banco del Bajío es atender a aquellas pymes, pero más en el espectro de las pymes grandes, ¿no? Estas fintechs que han entrado a México, como Credijusto y Confío, están enfocadas en aquellas pymes más pequeñas. De hecho, Banco del Bajío no solo contra las fintechs, ¿no? Sino contra los bancos tradicionales, los bancos más grandes. El crédito promedio del banco a una pyme es 4 veces mayor al de los bancos más grandes, que quiere decir que estamos atendiendo pymes más grandes, ¿no? Entonces, no estamos compitiendo por los mismos clientes. Sin embargo, nosotros durante el año pasado hicimos un programa piloto donde estamos empezando a penetrar en estas pymes más chiquitas, nada más para que se den una idea de la posibilidad de negocio que hay aquí, ¿no? Actualmente Banco del Bajío tiene como clientes más de 130,000 pymes de todos los tamaños y solo tienen crédito con el banco menos de 8,000, 9,000 pymes, ¿no? Entonces hay 120,000 pymes que ya son clientes de Banco del Bajío que no tienen crédito, que están más en este espectro de pymes más pequeñas. Con toda la inversión que se está haciendo en la banca de personas, se está haciendo estos algoritmos y motores de decisión paramétrica, que las pymes pequeñas funcionan también con esto. Las pymes pequeñas se me parecen mucho al crédito de consumo, ¿no? Donde tienes motores paramétricos viendo cuánto manejan en su cuenta, a lo mejor cuánto ingresan a través de sus terminales punto de venta, y con eso tú haces una decisión automática de cuánto crédito le puedes dar, ¿no? Entonces, en este sentido, Banco del Bajío también tiene unas competencias o unos diferenciadores muy importantes contra estos jugadores fintechs, y les voy a mencionar 3 que son los más importantes, ¿no? Uno, ahorita esta estrategia de ir tras las pymes pequeñas también es una estrategia de venta cruzada, es decir, estamos yendo tras los clientes que ya son parte del Banco del Bajío y que tenemos muy buena información de ellos. Normalmente las fintechs están pidiendo firma del SAT para ver cuánto declaran de impuestos y cuánto pagan de impuestos, y están pidiendo estados de cuenta mensuales en sus cuentas de banco para ver más o menos cuánto dinero manejan. Sobre nuestros clientes nosotros tenemos información perfecta, ¿no? Sabemos de manera diaria cuánto manejan en sus cuentas, sabemos cuánto tienen en sus terminales punto de venta, cuánto ingresan de dinero, cosa que no tienen las fintechs porque se están dedicando exclusivamente a crédito, y nosotros tenemos una oferta más holística, ¿no? Entonces esto es un punto importante porque tenemos más información y por lo tanto lo podemos hacer con una mejor calidad de crédito sobre los clientes que ya tenemos, que es una alberca de más de 120,000 clientes, ¿no? Claro. Eso es uno. Número 2, el fondeo. Las fintechs están accediendo a fondeo a mercado abierto, normalmente arriba de TIE. Nosotros tenemos el beneficio de que tenemos fondeo más barato porque tenemos también acceso a depósitos, ¿no? Entonces eso también nos da otra ventaja competitiva muy relevante. Y la tercera es que como es crédito a pyme, esto también encaja con el mandato de los bancos de gobierno de las garantías conjuntas, ¿no? NAFIN tiene un programa de garantías conjuntas que es para las pymes, y el costo de estas garantías conjuntas tiene que ver con tu track record de qué tan bueno eres para otorgar crédito y para recuperar el colateral una vez que lo has perdido. Por el negocio legado de Banco del Bajío de las pymes más grandes, nosotros tenemos un acceso a estas garantías conjuntas que es de los más bajos del sistema, cosa que estas fintechs no tienen. Todo esto se traduce en que la oferta de valor que hemos dado, y esto lo hemos corroborado con el equipo de pymes de aquí del Banco del Bajío, es que los créditos que ofrece el Banco del Bajío pueden llegar a ser hasta 300 puntos base por abajo de lo que le ofrecen estas fintechs. Entonces vamos con ahí sí vamos a competir con ellos. Claro. Pero vamos con ventajas muy claras, ¿no? El año pasado otorgamos alrededor de entre 500 y 700 millones de pesos para este tipo de crédito, y pues es algo que a medida que vayamos viendo la calidad de las carteras de estos primeros créditos que estamos dando, pues es un negocio que se va a acelerar hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, ahí sí vamos a competir. En el tema de las personas, la verdad es que no hay mucho overlap.
ahorita el tema de resultados de los reportes trimestrales y todo, pues han vuelto a poner a Banco del Bajío en el spotlight por los tremendos resultados que tuvo. Digo, pasamos con un crecimiento del 109% y llegaron a 1.541 millones de pesos fue el último reporte, ¿no? Bueno, la pregunta es, meramente digo, con el tema de la liquidez que traen y ya nos han platicado con las políticas de dividendos y todo, ¿traen algún plan de expansión o posibles adquisiciones que traigan en mente con la finalidad de poder llegar o atacar ese tema de empresas que igual no han podido llegar? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hemos visto que las grandes empresas que ya traen ahorita toda la liquidez que les dio el 2020 y parte del 2021, pues están comprando otras empresitas para decir, pues, ¿sabes qué? Me falta incluir a esta otra para el tema de tecnología o esta otra para brindar mejores servicios. Bueno, pues no sé, Banco Bajío traigo por allí. Sí, mira, en ese sentido, como mencionas, crecimos más de 100% la utilidad año contra año, pero esto es del cuarto trimestre exclusivamente, ¿no? Estos 1.500 millones de los que hablas. Para el año completo, claro que no fue tan alto, pero sí ha habido un crecimiento importante en los ratios porque veníamos pues de un año de pandemia, ¿no? Para el año completo hicimos 4.806 millones de pesos, que fue un crecimiento de, pues bueno, alrededor de 30-40% año contra el 2020. Principalmente viene por el tema de las reservas, ¿no? Pero como bien mencionas, los indicadores del Banco del Bajío vienen muy, muy sólidos en todos lados y ha habido una recuperación muy importante tanto en la rentabilidad como en los ingresos de todos lados, ¿no? Claro. Ahorita hay una posición importante de liquidez y de capitalización, como bien mencionas. Sin embargo, no, a lo mejor no es algo que esté como mandato buscar crecimiento inorgánico. Ahorita nos estamos creciendo porque, como ya lo mencionamos, a través de las diferentes estrategias, creemos que hay un potencial de crecimiento orgánico muy importante. De hecho, Banco del Bajío es un banco que normalmente crece por arriba del sistema y capta mercado, gana market share de manera consistente. Actualmente somos el octavo banco más grande de México y no estamos muy lejos del séptimo, que es Inbursa en términos de tamaño de cartera de crédito, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, normalmente cuando nos traen a la mesa diferentes opciones de M&A, claro que las analizamos y se ve y si se hace sentido, es una posibilidad. Sin embargo, a lo mejor te diría que no hay nada claro o algo que estemos buscando de manera activa nosotros en el corto plazo. Ya, okay. Buenísimo. Y bueno, con el tema de gobierno y todo, digo, vimos el caso más reciente de Citibanamex, ¿no? Que iba a dejar por acá su filial de banca de consumo. Por ejemplo, Banco del Bajío, digo, considerando todo el panorama político local, ¿no? ¿Buscaría mantenerse como un banco de nicho, o buscarían una mayor inversión a nivel local? Pues mira, o sea, en este sentido, te diría que nuestros negocios core, como es la banca de empresas y la banca de agricultura, todo eso, seguimos muy fuerte en eso. Es lo que sabemos hacer, lo hemos hecho históricamente de muy buena manera y creemos que podemos seguir creciendo. Como ahorita te mencionaba, estamos fortaleciendo algunos lados que había un área de oportunidad en el banco y sigue el tema de a lo mejor abrir ciertos canales nuevos, ¿no? O sea, en este sentido te diré, este año estamos viendo que va a haber una explosión de los ingresos importante y por ende estamos también acelerando algunos temas de inversión. Este año, o sea, ya había habido varios años en los que Banco del Bajío había abierto pocas sucursales, ¿no? A lo mejor una por año, dos por año, nada relevante. Este año tenemos un plan de abrir 10 sucursales nuevas para fortalecer nuestra presencia regional en lugares donde ya tenemos negocios, sin embargo no teníamos presencia física, lo cual es importante porque el break-even de estas sucursales pues va a ser de un periodo muy bajo porque ya nacen con negocio. Claro. Y estamos buscando, pues sí, a lo mejor ampliar en algunos lugares, sin embargo, pues el core de Banco del Bajío y nuestras zonas, pues son zonas que crecen más que la media del país y que por lo tanto pues, nos permiten a nosotros también crecer nuestro portafolio más rápido que la industria. Entonces, seguimos con eso, seguimos fuertes pensando que podemos crecer en nuestros negocios que ya sabemos hacer y fortalecer a lo mejor estas oportunidades que había, de las que hemos platicado un poco. Si quieren, nomás para dimensionar, Banco del Bajío es el banco líder en términos de colocación y de captación en Guanajuato y es el banco líder en términos de colocación en San Luis Potosí, en Querétaro recientemente acabamos de rebasar a otro jugador, ya también somos el número 1, en Michoacán,
en Aguascalientes, y tenemos una participación muy importante en todo el centro occidente y también el noreste, ¿no? Digo, noroeste. Entonces queremos seguir aumentando nuestra participación ahí y seguir creciendo pues en estas zonas que nos gustan, que son la parte del país a lo mejor que tiene un poquito más de vocación industrial y de agronegocios, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien. Muy bien. Richard, Pues no, ¿alguna otra que consideres importante? pues, híjole, me tomaría aquí 2 horas, pero respetando la amabilidad de Angie y de Luis, yo creo que ya, pues lo podemos cerrar aquí. Creo que la verdad es que tocamos todos los puntos que para nosotros eran bien importantes y por una parte felicitarlos, tanto a ti, Angie, la disciplina que se ven en el aspecto financiero del banco y Luis también, pues agradecerte y pues ahora sí que la apertura que tuvieron con nosotros, que esperamos que luego podamos darle seguimiento a lo mejor en un semestre más y ir viendo qué más hay interesante para platicar. Pues agradecerles muchísimo su tiempo y bueno, pues no sé si hay algo más que ustedes también quieran añadir, ¿no? No, de mi parte nada más, digo, nada que agradecer, estamos a sus órdenes, lo que requieran con todo gusto. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. muchas gracias también a nosotros que hacen extensiva la invitación para que su audiencia pues conozca historias individuales de algunas empresas y también pues que este mercado de personas individuales que a lo mejor están abriendo sus cuentas de inversión, en el caso de varias casas de bolsa que están haciendo ya también sus temas de aperturas digitales y todo, pues que conozcan unas historias. Creemos que la historia del banco es una historia muy buena y que vale la pena contar. Claro. Como empresa, pues nosotros pertenecemos a ellas y creemos que de veras es de best in class en México, ¿no? Entonces, nosotros felices de llegar a su audiencia y pues gracias por la invitación. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahora sí que te cedo la palabra, Lalo, pero por mi parte muchas gracias y también si algo quieran comunicar, lo que necesiten, aquí estamos también a sus órdenes. Digo, Lalo y yo, nuestra vocación es más de asesores financieros que de comunicadores, pero bueno, al final queremos ser este vínculo precisamente entre esas historias de inversión y el inversionista que difícilmente tiene acceso a veces inclusive a una asesoría libre de sesgos, ¿no? A veces, bueno, pues las mismas casas de bolsa tienen su agenda, Sí. y para nosotros es bien importante inclusive impulsar una emisora como Banco del Bajío, que aparte que nos gusta la historia, nos gusta la disciplina en el negocio, la claridad con la que ven las cosas dentro de su nicho precisamente y cómo lo han manejado. Creo que son un ejemplo claramente interesante para cualquier banco, también para inclusive como empresa mexicana, de decir, pues, sí se puede, ¿no? Y digo, a mí a veces, digo, y lo hemos platicado mucho de que se nos hace ridículo que el nivel Guanajuato, digo, porque Bachoco pues no es guanajuatense, al final no es una empresa de Guanajuato, pero que siendo un país, perdón, un estado del país tan dinámico, haya una emisora guanajuatense, ¿no? Digo, la verdad es que nos da un poquito de pena, pero digo, hay estados que no tienen ni una, ¿no? También. Digo, Bachoco no es originaria de Guanajuato, sin embargo, pues se maneja aquí, sus headquarters están en Celaya, entonces, sí, ojalá que el tema de la versatilidad sea algo que vaya mejorando, que cada vez haya más empresas que quieran ser parte del gran público inversionista y pues que vayamos creciendo todos como mercado, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Cabe resaltar el tema de la emisora, que en el 2020, bueno, pues llegamos a tocar niveles de 13.76 y al día de hoy andamos, bueno, más o menos sí, estamos sobre 48 pesos. Sí, estamos tocando máximos históricos. La llegamos semana a tocar pasada de 51.68. Sí. ¿No? Entonces es un crecimiento, un rendimiento del 274%. Entonces, bueno, como ya lo ha mencionado Luis a lo largo de todo el podcast, igual Angie, pues es una empresa súper, súper sólida. Hay que tenerla ahí en el watchlist y todo. Entonces, pues cuando se dan estas oportunidades que ya vimos en el 2020, que se van a seguir dando a lo largo de todos los años con todas las emisoras, como lo hemos visto,
pues la volatilidad, perdón, nunca se va a ir, ¿no? Entonces, pues aprovechar estas oportunidades que nos dan. Digo, los resultados aquí están palpables y pues los números ya nos los dijo Luis, ¿no? Son extraordinarios. Perfecto, muchísimas gracias. No, Gracias a ustedes. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Claro que Gracias, sí, hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien.